Bienvenidos a la tertulia de amigos en esta mañana, en el día de hoy, donde vamos a estar hablando de uno de los temas que siempre es candente. Candente por la actualidad periodística, candente por lo político, candente por lo social, candente por lo profético. Estamos hablando de Israel. Y para hablar de Israel vamos a recibir a Ramón Ubillos. Bienvenido, Ramón. Gracias. Y también a quien estuvo hasta hace pocos días en Israel en una nueva visita, Miguel Díez, bienvenido. Bien hallado, Carlos. Muchas gracias. Digamos que es candente la actualidad, porque la actualidad hoy dice que en el día de ayer el primer ministro Benjamin Netanyahu tomó una decisión muy fuerte, que fue deshacerse, políticamente hablando, de sus ministros más que tenían con más crítica hacia su gestión, que era el ministro de Finanzas y la ministra Tzipi Livni de Justicia. Los apartó de su cargo y convoca elecciones. Entonces, todo esto porque había mucha crítica hacia la gestión de Netanyahu, sobre todo lo que tiene que ver con su enfrentamiento con los palestinos y cómo enfrenta ciertas cosas. Por eso, todo esto, que parece más bien algo que es estrictamente periodístico, pero también tiene su connotación espiritual, teniendo en cuenta que todo lo que pasa con Israel hay que verlo a la luz de la palabra profética. En Israel, desde que se ha constituido como nación, no funciona nunca como un partido con mayoría absoluta. No está gobernada con un partido con mayoría absoluta, siempre tienen que hacer coaliciones, ¿no? Y en esas, incluso en plan de tripartito, muchas veces, ¿no? Y entonces hay unas divergencias tremendas en cuanto a la situación con Palestina y a cómo lo resolvería cada uno, ¿no? El Partido Socialista, por ejemplo, siempre cree que hay que seguir cediendo terreno y que incluso habría que llegar al extremo máximo que ellos piden de devolver Jerusalén Este y de devolver el Golán y los territorios que dicen ocupados y todo eso, ¿no? Y no se dan cuenta de que están ciegos, no ven la realidad espiritual del problema, ¿no? E incluso intelectual, porque Palestina no reconoce a Israel como nación y además no se conformaría, y sería como si metes pues 1 millón de terroristas junto a tu casa, así de claro, y se volvería a lo que se llama a poner cazadores en el Golán con miras telescópicas y dedicarse a cazar colonos en Galilea como si fueran patos, y eso es lo que había antes, ¿no? Aparte del gran peligro de actos terroristas ya de gran escala, como por ejemplo pues contaminar las aguas del mar de Galilea y claro, bombas serían continuas. Está claro que desde que se hizo el muro, que muchos pues opinan que fue una barbaridad, pero los que opinan eso tienen muros en sus países. Curiosamente España es uno de ellos. Tenemos una situación trágica, ¿no? En Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla, ¿no? Y Estados Unidos lo tiene con México. Sí. Y en ninguno de los dos que nombraste hubo terrorismo con bombas y todo eso. Exacto. Solamente emigrantes que buscan salvar su vida, sus familias. Bueno, aunque no todos. También hay emigrantes terroristas. Hay que entender que entran yihadistas a través de esas sí, pero maneras. Eso es algo relativamente nuevo. Sí, es nuevo. Pero el caso es que en esa concepción, pues claro, hay unas tensiones humanistas que se creen que pueden conseguir la paz. Y están locos por tener la paz los judíos. Y están dispuestos a renunciar y a dar por paz. Lo cual puede ser bueno si la consiguieran, pero es que no va a haber paz de ninguna manera. Desde que se puso el muro, como estaba diciendo, entre
entre Palestina y Israel, bajaron los atentados terroristas un 86%. O sea, imagínate tú qué diferencia, ¿no? Qué tranquilidad, en cierta manera, ¿no? Porque era algo impresionante. Claro, ahora el sistema de guerrillas que están optando eso sí que va sangrando, produciendo un desgaste. Y eso es lo que está creando un nerviosismo, una histeria política entre los distintos partidos, ¿no? Y como encima, en esas situaciones, pierden el dominio propio algunos policías y pierden el dominio propio incluso algunos ciudadanos y entran al trapo y devuelven con la misma moneda, pues que yo no quiero justificarlo nunca, pero que es un tema humanamente entendible, ¿no? Sin tener ese amor del Señor, de poner la otra mejilla, pues imagínate tú qué desequilibrios se producen cuando matan un hermano, un hijo, a un niño, como hace poco que atropellaron a un niño, pero vamos, así, en la calle, ¿no? Fueron con el auto, ¿no? Hay una realidad y es, muchos de los que critican, la cuestión es saber verdaderamente qué harían ellos en esa situación. Si el problema, en vez de ser en Israel con los palestinos, si fuese en el barrio donde ellos viven con los del otro barrio, si fuese un problema así. Es verdaderamente saber. Con esto no estamos diciendo que hay que justificar la violencia ni hechos, simplemente hay algo que nos enseña la Biblia, que es la empatía. Jesús pudo entendernos porque se puso en nuestra situación, y muchas veces lo que nos falta a los seres humanos es ponernos en la situación del otro para poder entender y comprender. Ramón. Bueno, el que no ha visitado Israel, para ellos es un mundo aparte, ¿no? El Estado de Israel es un Estado democrático de estilo europeo, es decir, occidental. Y por eso hay mucha diversidad de ideas, de pensamientos, y políticamente bueno, pues el Parlamento también pues es una consecuencia de la sociedad, ¿no? que lo rodea. Y Israel es un país que está viviendo un tiempo profético con un pueblo que tiene muy poco que ver con fe y con comunión personal con Dios. Y es tremendo porque ellos están viviendo una realidad sin ser conscientes de la realidad que están viviendo. Y ese es el gran conflicto, ¿no? que tiene Israel. Y es lo que nos tendría que mover a los demás a pedir a Dios, ¿no? que les ilumine para que puedan conocer la realidad de su conflicto, ¿no? Porque es muy complicado. Es decir, a Israel le toca vivir un tiempo de testimonio que es muy complicado y que solamente personas con una vida espiritual podrían vivirla de una forma adecuada, ¿no? Y es lo que la Iglesia tendría que entender a nivel internacional, que es un pueblo que es importante su actuar en el tiempo, y sin embargo van a ciegas. Todavía es un pueblo que no ve cuál es el propósito de Dios, y en este tiempo cuál es el propósito de Dios para ese pueblo, ¿no? Y por eso viven en esa incertidumbre, ¿no? Si fuera un pueblo de fe, no estoy hablando de religión, porque ahí están los religiosos ortodoxos que tienen un sustrato de buenas formas en Dios, pero que están ciegos, que no son conscientes de la realidad en la que viven. Y igual que en el tiempo de Jesús hubo poca gente que sabía cuál era el tiempo, yo entiendo que hoy la mayoría de los israelitas no conocen el tiempo que están viviendo. Y de alguna forma es la labor de aquellos que ven llevar esa luz a aquellos que no están viendo, ¿no? Para que no sean los ciegos que guíen a otros ciegos, sino que los ciegos sean guiados por personas que están viendo la realidad del tiempo, ¿no? Y entonces yo no sé si aumentaría la tensión o disminuiría, seguramente aumentaría más, pero el pueblo sabría
afrontar la situación que va a vivir. Porque es muy fuerte para una familia de tipo occidental el sufrir en sus hijos el peligro de que venga alguien y por sus ideas políticas venga y te atropelle a tus hijos y se quede encima contento de haber hecho esa labor, ¿no? O alguien, pues eso, los terroristas suicidas, los lobos solitarios que se están empezando a levantar, que claro, te van a atacar a cualquiera. Pues entrar en una sinagoga y a hachazos y a cuchilladas matar a 4 rabinos y al vigilante que estaba allí. Bueno, y hay algo, discúlpame, yo quiero resaltar algo, y lo voy a decir con unas palabras un poco fuertes, la indecente actitud del Parlamento español, que en el mismo momento estaba aprobando una resolución para la cual se le daba a Palestina el carácter de nación, ¿no? No tuvieron ni siquiera la decencia de decir, no es momento, vamos a postergar este debate para otro momento por lo que está pasando ahí. No, y la intervención del de Esquerra Republicana con un Viva Palestina y una casi muerte a los judíos de una forma brutal, ¿no? O sea, casi sus palabras implicaban esa malignidad, ese odio, ¿no?, a Israel. Entonces, considerar a Palestina como nación sin que intervenga el que la puede conceder, la nacionalidad, que es Israel, porque por mucho que el mundo se ponga en favor de que Palestina sea una nación, si Israel no llega a un acuerdo para que eso se produzca, no puede ser nación, porque está absolutamente cercada por Israel. No tiene posibilidad de maniobra. Y encima no es eso, está dependiendo absolutamente de Israel. La luz le llega de Israel y no la pagan, se niegan a pagarla y se la da gratis. El agua le llega de Israel y no la paga, se la da gratis. Y así un montón de y es una autonomía, ¿no? Es como una autonomía. Es como el conflicto con Cataluña en España. Es parecido, aparte pero peor, porque imagínate tú que nosotros tengamos que ver, y yo no digo imagínate, algún día vendrá, que las facciones nacionalistas se radicalicen en España y que comiencen a hacer terrorismo para poder conseguir sus fines, sí o sí. Lo mismo que ha hecho ETA en realidad durante nada menos que, pues qué sé yo, ¿cuántos años? 50 años. 50 años, o sea, imagínate tú, que hagan lo mismo Cataluña y que a la vez también pues entren en empatía y simpatía los vascos y los gallegos y también las comunidades autónomas de Ceuta y Melilla y qué sé yo qué, ¿no? Y se armen fuegos trágicos. Entonces entenderíamos el problema. Los de Madrid, sobre todo, los españoles, los que tenemos un pensamiento de unidad y de ser un pueblo, ¿no? Ahí sí que lo comprenderían, ¿no? Pero ayer me parece que Francia hizo lo mismo. Hizo lo mismo ayer y aprobó a Palestina como nación, y ya van siendo varios. Sí, claro, se dice que coincide todo con contratos milimillonarios que se están haciendo con los países del petróleo, como España, que ha hecho un contrato de 5.000 millones de euros con el AVE, con no sé cuántas obras públicas, etcétera, con Arabia Saudí. Sí. Hay algo que Estados Unidos, ayer desde una secretaria de Estado, dijo que la solución de los dos estados es buena, pero no se puede llevar a cabo a menos que se negocie con Israel. Es que es imposible. Es imposible. Es que no tendría ningún sentido, por ejemplo, que Cataluña llegue a una independencia sin negociarlo con España. Eso sería, por mucho que consiguiera los avales externos, que no los va a conseguir, pero bueno, en cualquier caso, ¿no? Y lo trágico es que están sucediendo matanzas continuas en un montón de países, diarias, y no se le da la publicidad de reproche, de denuncia clara, rotunda, firme, contundente, etcétera. Y sin embargo hay un pequeño percance
en Israel y ¡ras! Parece que saltan como rayos, ¿no? Y ese es el trabajo del diablo, que pone un antisemitismo en los seres humanos porque el pueblo de Israel es el pueblo protagonista de la historia del mundo. Y esto lo digo con absoluta claridad y firmeza. Vamos a ver, los primeros 4.000 años antes de Cristo. Nunca Israel llegó a ser un pueblo como el persa, como el de Egipto, etc. Pero sin embargo era el protagonista. Porque Dios, que escribe la historia y que es el dueño de la creación, ¿a quién escogió como pueblo protagonista? En el cual tener su complacencia y en el cual mostrar su presencia, su gloria y su poder y sus milagros. ¿Vale? Y ese pequeño pueblo venció a Faraón. Lo venció. Así, definitivamente. Y sin armas, solo con la gloria de Dios. Entonces, el pueblo de Israel es el protagonista de la historia pasada, antes de Cristo y después. Porque ¿quién es el que ha revolucionado el mundo? Un judío. Un judío. ¿Y quién más? Los judíos que le acompañaron. ¿Y qué pueblo es el que va a reinar sobre todo el mundo durante 1000 años? Israel. Y todo esto es la historia que ya está escrita en la Biblia. Lo que pasa es que, claro, a los políticos que son incrédulos, incluso aunque se confiesen católicos o se confiesen creyentes, no. Una cosa es la boquilla y otra cosa es el conocimiento de Dios y de su palabra. Y no lo tienen. Y por tanto, hay que despertar a la Iglesia evangélica para que comprenda que Dios formó un pueblo a través de Abraham. Que ese pueblo no le ha sido fiel a Dios. ¿Quién ha sido fiel? Que levante la mano. Que tire la primera piedra el que haya vivido sin cometer pecado, ¿no? Por lo tanto, que el amor de Dios es incondicional, no es cuestión de que lo merezca ni yo, ni tú, ni nadie, ni los israelitas, ni los evangélicos. El amor de Dios no viene porque lo merezcamos, pues porque Él es amor y ya está. Y por su misericordia y compasión, pues se acerca a nosotros en la persona de su Hijo. Y la Iglesia evangélica debe de despertar a la realidad absoluta de que Dios no abandona a Israel. Mientras que millones de evangélicos sí que le han dado la espalda a Israel y le siguen dando la espalda. ¿Y para qué vamos a hablar de católicos que todavía una gran mayoría van a Israel ni piensan en amar a los ciudadanos israelitas, sino claro, que van haciendo un turismo religioso y es más, y se acercan más a los árabes y son pro-palestinos en muchos casos, en lugar de ser amigos de Israel. Y yo no digo que no haya que amar a Palestina. Como las cruzadas, ¿no? Digamos, van todavía pensando en Tierra Santa como si fuese un cruzado, pero en verdad, tú hablabas de que los mismos judíos muchas veces ni ellos se dan cuenta del protagonismo que tienen y de lo que va a ocurrir. Y de hecho, proféticamente, en el único momento donde van a tener paz va a ser cuando no se darán cuenta y harán pacto con la muerte. Así es lo que lo establece la palabra. Se está preparando precisamente ese evento, ese acontecimiento que será para nosotros, los que escudriñamos las Escrituras y queremos estar atentos a la palabra profética y estar avisados para actuar de urgencia vital, pues el momento en que se realice ese pacto con la muerte, con el anticristo, por 7 años ya podemos correr, porque el anticristo deja tranquila a Israel, deja tranquilo al pueblo de Israel para que reconstruya su templo y todo eso durante 3 años y medio. Luego rompe el pacto. Que cualquiera es pactar con el diablo, pues imagínate tú hacer lo que le da la gana, y no hay ninguna credibilidad, como la mayoría de los políticos. Hacer un pacto con un político, ¿para qué vamos a hablar? Yo tengo el triste dolor de que hemos hecho un pacto en Zaragoza con políticos y al final, pues qué tristeza lo que hemos recibido, ¿no? Pero con Dios se puede hacer pactos, Él es fiel, y con los verdaderos hijos de Dios también. Pero en ese pacto el anticristo se dedicará a perseguir a la Iglesia con toda ferocidad. O sea, primero lo que viene, en mi manera de interpretar las Escrituras, sin ánimo de presentarme como profeta, pero sí con el anhelo de
descubrir las profecías y de profetizar, pues es que un antisemitismo que crece y crece imparable, porque Dios no lo para. Por muchas razones, pero la primera, porque quiere purificar a su pueblo Israel como el oro, lo mete en el horno. Se llama la aflicción de Jacob, ya lo ha hecho muchas veces. Lo ha hecho muchas veces. Y lo ha quebrantado, pues porque tiene tendencia a confundirse con los demás pueblos, lo cual está prohibido por Dios cuando los separó de los demás pueblos para ser un pueblo santo, apartado para Él. Entonces quiere purificar a su pueblo, como quiere purificar a sus hijos, porque Dios a quien ama castiga y disciplina, porque lo tiene por hijo. Primer propósito. Y lo va a conseguir, de tal manera que el remanente de la última y gran aflicción de Jacob, el remanente será salvo, lo dice la palabra profética. Todo el remanente, todo israelita, todos serán hermanos nuestros en la fe. Todos reconocerán a Jesús como Mesías y recibirán la salvación. Pero no serán salvos por ser israelitas, sino porque recibirán a Jesús. Exacto, por eso digo que serán salvos. Y digo el remanente, además. Sí, sí. Entonces será salvo porque reconocerán a Jesús al que traspasamos todos, en definitiva, ¿no? Y en segundo lugar, además de buscar la salvación de Israel, porque no trata Dios de salvar un sistema político terrenal, un sionismo. Nunca. En ninguna manera pretende Dios. Es un punto muy importante claro, para que nadie se confunda, ni los que están en contra de Israel, para que no se confunda que nosotros somos sionistas a ultranza, ni los otros que se piensan que por el solo hecho de ser judíos o... Sí, somos sionistas porque somos del monte de Sión, del reino de los cielos, es decir, donde el monte más alto de todos los montes. El monte más alto donde está sentado en el trono el Creador, ¿no? Y el monte de Sión de Jerusalén está hecho por Dios a imagen y semejanza del celestial, y en este monte terrenal de la Jerusalén terrenal, desde ahí se sentará en el trono de Jesucristo, para reinar 1000 años. O sea que, pero no sionistas en el sentido político y social y geográfico y económico, etcétera, e incluso religioso judaizante, no, de ninguna manera, no. Pero, sin embargo, hay que entender que todos esos aspectos geopolíticos y humanos también cuentan para Dios. También cuentan para Dios, porque Dios cuando ama al hombre lo quiere bendecir de una manera integral. Ahora bien, los hombres, en su autosuficiencia, en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, queremos decirle no te metas y nosotros hacemos. Y eso es lo más grave que tiene Israel. El orgullo tan fuerte porque tiene mucho conocimiento, el conocimiento envanece. Es el pueblo más sabio, más inteligente de la tierra, porque Dios la ha bendecido de generación en generación y ha ido marcando una sabiduría incluso como impronta genética, y la sabiduría de la Torá y de la palabra de Dios, y luego de la ciencia natural, a la cual se agarran como un tesoro transportable en caso de emergencia y de huir, y eso les perjudica. No porque eso sea malo, sino porque cómo se lo toman y se envanecen. Y el segundo, porque tienen tanta facilidad para hacer riquezas que se le pegan al corazón y aman al dinero. Las dos raíces más terribles que estorban a Dios para bendecir a Israel. Y por eso tiene que quebrantarlo, ¿no? Entonces, después de que este quebrantamiento se intensifique, pues oye, pero será en medio de una persecución mundial, como está escrito, todo el mundo se pondrá contra Israel por Jerusalén. ¿Por qué? Porque Israel no va a soltar Jerusalén, no lo va a soltar, porque es como suicidarse. Y no lo va a soltar porque ya ha declarado que es capital y la llaman capital eterna, lo cual en cierta manera es un error, porque eterno es solo Dios y lo material no es eterno, ¿no? Pero en cualquier caso que eso da a entender de indefinida, es decir, para siempre, forever. Y bueno, pues esto es lo que tenemos que proclamar a la Iglesia evangélica, que Dios nos va a despertar a compasión, a misericordia, para ser los Bernabés de Israel, los consoladores. Bernabé es espíritu de consolación, es hermano de consolación, y tenemos que ser los Bernabés. ¿Por qué? Porque en este crecimiento antisemita van a hacer boicots a Israel en todos los aspectos, para presionarle, porque claro, se han vendido al petróleo,
se han vendido a los países de teocracias religiosas implacables que no permiten ninguna libertad democrática en sus gobiernos, y lo cual no denuncian cobardemente. ¿Por qué? Pues porque tienen su connivencia, su beneficio económico, y es lo único que les cuenta, ¿no? Habría que denunciar las barbaridades tan grandes que se están cometiendo en todos los países. En Arabia Saudí, vamos, abre una iglesia evangélica en Arabia Saudí, o una iglesia católica, o vete y da tu opinión, y abre claramente tu libertad de expresión. Estás apañado. Y este es el problema, que el único país demócrata del entorno, rodeado de 1.500 millones de dictadores, de la peor de las dictaduras de la historia de la humanidad, pues está siendo perseguida por el diablo, que solo quiere robar, matar y destruir. Y tiene como objetivo principal Israel y después la Iglesia. Cuando en estos conflictos mundiales, que se van a ir creando, y con el foco central de Israel, qué curioso, todos los días se habla de Israel, prácticamente, o casi todos, pues eso va a crear tal caos, tal pánico, que va a facilitar el levantamiento del anticristo, que va a proclamar paz, protección y prosperidad, las 3 P's. No es el PP, sino la triple P. Y va a encontrarse con facilidad, sin ganar ninguna elecciones, lo van a aceptar como dictador mundial, porque están desesperados y no tienen fe en el Salvador, y entonces buscan un Salvador falso, se dejan engañar, y los seduce y los domina. Y entonces es cuando viene el pacto con la muerte. Lo primero que hace el anticristo es pactar con Israel. Ramón. Bueno, si es así que Israel es el reloj, ¿no?, de Dios en la historia, pues es bueno tenerlo en cuenta. Yo, la idea que estaba siguiendo antes, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que ese pueblo tenga... no lo va a tener, porque la profecía habla de que va a hacer el pacto con la muerte, ¿no? Pero por lo menos una parte de ese pueblo pueda ir recibiendo ya, bueno, de hecho está recibiendo ya, una parte del pueblo de Israel está recibiendo luz, ¿no? Pero es de alguna forma la influencia de la Iglesia sobre el pueblo de Israel solamente puede estar en esos términos, de presentarles el amor de Dios en la persona de Jesucristo, no acusándoles de haber matado al Mesías, sino de alguna forma como cuando Pedro quiso convencer a Jesús de que no muriera en la cruz, el Señor dijo: apártate de mí, Satanás, ¿no? Sino que de alguna forma también fueron instrumentos para nuestra salvación en ese aspecto, es decir, no culparles. Yo recuerdo una vez a alguien que me hablaba en estos términos, y yo le dije: ¿Usted ha leído la Biblia? Porque quien mató a Jesús fue usted, fue por su culpa que Jesús murió en la cruz, y lo hizo con gozo. Entonces, no culparle al pueblo de Israel, que es lo que históricamente la Iglesia ha hecho durante siglos, sino entender el propósito de Israel en medio de los tiempos. En aquel tiempo fue crucial que Israel tomara esa mala actitud. La Biblia nos advierte de eso. Si ellos hubieran sido fieles, el mundo gentil no hubiera tenido esperanza. Tampoco vamos a darles gracias por ser infieles, pero esa es la realidad. y entender que lo único que podemos hacer la Iglesia es llevar la luz de Cristo a los corazones de esos israelitas, para que realmente puedan ser ese pueblo que cumpla con la profecía adecuadamente. Y qué bueno que nosotros, sabiendo cuál es la parte que nos toca, cumplamos con nuestra parte, con referencia a ellos. Es tremendo cómo la Iglesia en este tiempo vive una realidad hacia sí misma, sin darse cuenta de que tiene un propósito de Dios hacia los demás, hacia el mundo
incrédulo, que tenemos que ser sal y luz, y hacia Israel, a la cual tenemos que llevarle pues el consuelo, la esperanza y sobre todo la presencia de Cristo en sus vidas. Y esa es la labor principal que tiene que tener la Iglesia con respecto a Israel. Decir, no, mira, no es cuestión de criticar, no es cuestión de quejarse, no es cuestión de juzgar, no, no. Nosotros tenemos un propósito profético con respecto al pueblo de Israel que tenemos que cumplir con seriedad y con responsabilidad. Y al pueblo evangélico también, porque tienen que entender que el ejemplo de Israel se repite en la Iglesia. Como el apóstol dijo, estas cosas sucedieron a los israelitas como ejemplo para lo que pongamos nuestras barbas a remojar cuando veamos las barbas de los judíos pelar. Ya lo dijo además Arafat, ahora vamos a por aquellos que se reúnen el sábado y luego ya iremos a por los que se reúnen el domingo. Pero así en ese plan, y ese es el espíritu, y no se dan cuenta de todo el ataque. El islamismo en Europa está intentando erradicar por completo toda simbología cristiana, exigiendo como derecho de que se les ofende. Todo lo que aparezca en las escuelas, en cualquier lugar, y están consiguiendo. Entonces acabarán poniendo los minaretes rápidamente y sus símbolos en los ayuntamientos y en todas partes, porque es que es una islamización galopante lo que se está queriendo producir, ¿no? De hecho, hace años sucedió con el Barcelona, que de su escudo estaban por quitar o llegaron a quitar una cruz que había por el contrato que tenían con un... No, porque el fundador del Barcelona era un cristiano evangélico. Claro, pero lo quisieron quitar por el contrato que tenían, y ahora hace poco el Real Madrid también de su escudo. Parece que está esa polémica de que quiere quitarlo por un contrato también con un país musulmán. Entonces llegamos a un punto donde estamos perdiendo la identidad. El dedo gordo, el mamón es el que está mandando y ahí los demás a callar, la identidad, y sin escrúpulos, no hay conciencia cosas... y no hay dignidad. Entonces es una prostitución generalizada, ¿no? Pero nosotros acabamos de tener el 7º Congreso de Palabra Profética en Jerusalén, hace poco, como tú bien has dicho al principio, que llegamos de allí, y realmente hemos tenido profecías muy claras de lo que viene próximamente, ¿no? Y por eso hemos convocado nuestro retiro de Nehemías los días 12, 13 y 14 en el Hotel de los Llévenes de Toledo, que aprovecho la oportunidad para recordarlo, para los hombres sabios, hombres sensatos, para que podamos analizar las profecías, escoger lo bueno y desechar lo malo, y podamos aprender a discernir la profecía y a profetizar incluso, ¿no? Y fíjate, una de las profecías que se está cumpliendo es impresionante. Jesús dice en Jerusalén, dice, ay Jerusalén, Jerusalén, que quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste, ¿no? Y dice, desde ahora no tendrás mi visitación hasta que no digáis, bienaventurado, bienvenido el que viene, los que vienen en nombre del Señor. Baruch Haba, Baruch Hashem, Baruch Haba. Y resulta que está pasando. Claro, mi hijo Dani ha podido tener un Shabbat, mi hijo Dani y su esposa han podido tener un Shabbat con un rabino y toda su familia. El año pasado ya también lo tuvo con otro rabino y su familia, diferentes, ¿no? Pero el año pasado vino un rabino a nuestro congreso, este año han venido 2, y no solamente es eso, sino que hemos tenido conversaciones impresionantes y ahí están tirándonos de la lengua y preguntando y preguntando y preguntando, y claramente les hablamos del rabí Yahshua. Les hablamos de que escudriñen, de que no se cieguen, de que no se cierren a estudiar, porque Israel es un pueblo estudioso. Tú, como es una quejilá, se ponen uno enfrente de otro y estudian la Torá y estudian el Talmud y se ponen a discutirlo, pero no sin pelearse, pero a discutirlo con oposición, pum, 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 hasta debatiendo, incluso en réplicas contrarias, ¿no? Y así llegan a una luz y a un acuerdo de la interpretación, ¿no? Bueno, pues es un pueblo estudioso. ¿Por qué no estudia claramente el personaje de Yahshua? Porque Yahshua no hizo más que bien a Israel, no hizo más que bien a la humanidad. Y eso es lo que está sucediendo. Está habiendo un despertar.
tan grande de espiritualidad, pero vital, existencial, es decir, experimental, no teórica. Digamos, todas las religiones, ¿en qué acaban todas las religiones? En latinajos o en repeticiones de loros, de frases y de oraciones y en una mecánica ritual que aburre a cualquiera. Y que, bueno, puede entontecer, y entontece, y pues la gente se levanta, se arrodilla, se sienta, canta, ora, y todo de una forma mecánica, entontecidamente, y cumple cometido de compromiso, de hábito, y punto, y se va después sin ninguna experiencia vital. Y Dios es personal, y cuando ellos ven el amor tan grande que Dios está poniendo en nuestros corazones por ellos, pues resulta que eso rompe. Por ejemplo, fíjate qué experiencia. Ven a uno de los rabinos salir de nuestra reunión y otro que estaba en el hotel, porque es un hotel donde van muchos ortodoxos, donde hacemos el congreso, cuando lo ve le dice: pero ¿cómo estás con esa gente, con esos cristianos? ¿Cómo se te ocurre estar con esos cristianos? Y el rabino le dice: esos cristianos aman más a Israel que tú. ¿Tú te imaginas qué fuerte? Y es que es verdad. Eso les rompe. Que estamos allí orando por ellos, bendiciéndolos. Que queremos decirles: mira, cuando sufráis queremos sufrir con vosotros. Es más, tenemos un anhelo impresionante de ir cuando están en problemas, porque el amigo acude como la sangre a la herida, cuando hay un problema es cuando acude. Y nosotros, pues de verdad, es que curiosamente vamos en momentos difíciles. Fuimos en el momento en que no llovía y otra vez lluvia a rabiar. Y me escribe uno de los mejores guías del país, por no decir el mejor, que es amigo verdadero y que está impactado. Dice: como siempre que vienes a Israel ha llovido, pero es que esta vez te has pasado. Es que dice yo, o sea, tengo ahí el email, Y yo digo, y entonces, pues, ¿cómo no vas a provocar a celos cuando el Señor te usa para profetizar y se cumple la profecía? Como hemos venido a orar para que llueva, y va a llover, y va a llover, y llovió. Pues ya está, eso es una profecía. Y desde aquí invitamos a todos los que nos están escuchando, primero, a que descubran cuál es el plan de Dios para la historia de la humanidad, y que es la de formar un pueblo, no una religión, formar una familia de hijos de Dios, con el primogénito como guía, el maestro Yeshua, el rabí verdadero, y un pueblo santo. Un pueblo en el cual caben judíos y gentiles, griegos y españoles y de todas las nacionalidades, que están unidos por el cemento perfecto de la naturaleza de Dios, que es el amor, pero un amor auténtico, un amor que no busca lo suyo, un amor sincero, un amor que nunca deja de ser, que no es jactancioso, no tiene envidia, no hace nada indebido. Un amor perfecto de Dios. Y qué hermoso poder amar así, ser amado así, ¿no? Eso solo nos lo trajo Yeshua, nos lo trajo Jesucristo. La religión la trajo Moisés y no resolvió, porque Dios nos la dio para resolver. Luego el judío religioso tiene una ventaja sobre el resto, bueno, ventaja que puede ser un inconveniente también, pero tiene una ventaja sobre el resto de los creyentes en algo, con referencia a la revelación de Cristo, ¿no? Que en realidad no tienen que renunciar a las bases de su fe, porque la revelación es la misma. El problema es que no entienden lo que Jesús vino a aclarar sobre la verdad de Dios, y cuando se les abre el entendimiento, dice, en realidad lo único que tengo que hacer es desarrollar lo que he aprendido teóricamente en una vida práctica, y el gran problema del judaísmo es que se han quedado en las formas y no en el fondo de la revelación de la palabra de Dios, que de alguna forma el judío religioso, cuando descubre a Jesús de verdad, se da cuenta qué es lo que le pasó a Pablo, ¿no? Yo es que no tengo que renunciar ni a mi pasado, ni a la fe de mis padres, ni a los profetas, ni a nada,
sino que ahora entiendo lo que ellos quisieron decir. Esa es la gran ventaja que tiene el judío cuando entiende la revelación que viene a través de Jesucristo. Tiene que renunciar a prácticas, a ideas, pero no a la base de la fe de su vida, ¿no? Y en ese aspecto el judío lo tendría que tener más fácil que los demás, ¿no? Pero Dios les ha puesto un velo Ya, también. Entonces, sí. solamente quita el velo a aquellos judíos que realmente se humillan de verdad, a aquellos que buscan con toda su alma, ¿no?, conocerle y conocer a Dios, al Señor, Adonai. Y resulta pues que incluso en muchos de esos casos Jesús se presenta. Hace poco murió un rabino conocidísimo, fueron 200.000 israelitas a su entierro. Y dejó una carta escrita que se abriera un año después. Murió casi, no sé si con 100 años o no sé cuántos. Y la abrieron sus hijos al año. La abrieron hace poco. Y en esa carta ponía: Yeshua es el Mesías. Sencillamente así. Claro, esto es tremendo, ¿no?, lo que está pasando. Y tú sabes la cantidad de personas que están preguntando: queremos conocer al judío Jesús, ¿no? Como yo les digo, pero ustedes están renunciando al judío más relevante de toda la historia. Tienen judíos maravillosos, sobresalientes, como Einstein, o como, bueno, pues desde Abraham y Moisés y tantos, que además el término judaísmo de raza es algo absurdo, porque el padre era un caldeo, era un iraquí, o sea que entonces después de tal padre toda la descendencia, o sea que tendrían que decir que son iraquíes. Entonces, lo cual, imagínate tú qué conflicto les plantea, ¿no? Pero el asunto es que Dios quiso formar un pueblo no en términos de raza genética y con un nacionalismo humanista terrenal. No. Lo que quiso formar es un pueblo espiritual. Y por eso les da la Torá, para que sean luz a las naciones, con la verdad de Dios, con la enseñanza y la sabiduría de Dios. Ahora bien, ¿qué sucede? De la misma manera que Moisés se tuvo que poner un velo, y bajó con el velo puesto, porque si no hubieran visto la gloria de Dios y no habrían podido asimilarla, de la misma manera la mayor parte de los judíos tienen un velo, y entonces ven la sombra del Mesías. Tú fíjate, ¿qué te imaginas? ¿Cómo te pueden conocer si ven solo tu sombra? ¿Qué se distingue de tu sombra? Pues esa es la idea de la situación en la que están viviendo. Ven el logos, ven la apariencia, la teoría, pero no al personaje, no al personaje de la historia, porque toda la Biblia judía habla de Yeshua, como les dijo, ¿no?, en las escrituras, porque todas ellas hablan de mí. Y hay que quitarles el velo. ¿Cómo? Es curioso, dice que nos han hecho pueblo suyo para provocarles a celos. Y es curioso, eso quita el velo. Eso quita el velo, porque empiezan a tener un hambre de pasar. Que busca allá, ¿no? Y la otra manera que les será quitado el velo es cuando abran los ojos a la realidad del pacto que han hecho. Sí. Estamos hablando ya en tiempos proféticos, cuando después de esos 3 años y medio o 1260 días, el anticristo se manifieste como lo que es, el hombre de pecado, y acometa, como dice la Biblia, la abominación desoladora. O sea, va a ser la ofensa en el templo de Jerusalén, que será reconstruido para ese entonces, y que ahí los judíos abrirán los ojos y se darán cuenta que habían hecho pacto con la muerte. Esto es para demostrar, lo que estoy diciendo es para demostrar cuán actual es el estar atento a lo que sucede con Israel, con lo que va a suceder con todo el mundo. Entonces, ese paralelismo, ese estar atentos, estamos juntando dos cosas: hablar de Israel y hablar de profecías, que es lo mismo, y revelaciones proféticas, que tiene que ver con el próximo retiro de Nehemías, que vamos a tener 12, 13 y 14 de diciembre próximo en Los Llévenes, provincia de Toledo. Y bueno, no pensábamos hablar del retiro, pero como van juntos los temas, aprovecho para hacer la invitación, porque todavía ayer me han llamado personas
y todavía hay algunas plazas. Pueden llamar al 619-623-606, 619-623-606 y decirles que, bueno, para poder ver todo esto es que necesitamos tener la luz profética, la capacidad de ver con el prisma profético, ver la palabra de Dios y ver los acontecimientos que diariamente leemos en los periódicos. Bien, se nos va el tiempo. Bueno, yo creo que todavía nos quedan unos minutos, ¿no? Ramón, ¿quieres...? Sí, yo estaba pensando que quizá en ese tiempo del pacto con la muerte va a haber persecución a la Iglesia y parte del pueblo de Israel va a estar contento de que ahora le persiguen a los otros, pero va a haber una parte de ese pueblo que va a tener misericordia y va a tener empatía, como decías tú antes, con ese pueblo que va a ser perseguido. De alguna forma, aquellos que han recibido la misericordia de un pueblo que ha estado con ellos en el dolor, van a poder estar con el dolor de ese otro pueblo y van a poder ayudar a un pueblo que les ayudó anteriormente. Yo creo que definitivamente aquellos que van a tomar esa postura van a ser una parte importante de ese remanente que va a quedar al final. Y de alguna forma la Iglesia sí tiene que ir sembrando ahora cuidado y protección y misericordia hacia el pueblo de Israel, porque luego ese que siembra ese va a cosechar esa ayuda de parte del pueblo de Israel. Es algo inevitable. Ahora nos va a tocar a los gentiles injertados en el olivo de Israel por la fe, no por la genética ni por nacionalismos. Nos va a tocar ser la Ruth que bendice a la Noemí judía, la Ruth gentil que bendice a la Noemí judía, que está en apuros, está desolada y está quebrantada. Y nos va a tocar ser también esos Bernabés de consolación para Israel y además, no solo consolar a Israel, sino bendecirle en términos naturales, con aportaciones, yo diría, hasta de ayuda de todo tipo, porque en esa persecución mundial se va a producir la aliyá total, que está profetizada. Ningún judío puede quedar fuera de Israel porque lo matarán. Esto es terrible. Y claro, están viviendo muy cómodamente y no quieren salir de Hollywood, no quieren salir de los países donde están con una prosperidad tremenda, pero tienen que salir porque Dios lo ha determinado. Y entonces, pues tú te imaginas que vuelvan a Israel nada menos que 20 millones o 14 millones de judíos de todo el mundo, ¿no? Pues van a necesitar un socorro tremendo. Y para eso también está gran parte de la Iglesia evangélica que forma lo que es el pueblo sefaradí, que coincidirá con el cumplimiento profético de Abdías 20 de que los cautivos de Sefarad repoblarán el Negev, donde caben muchos millones, porque las 2/3 partes del territorio de Israel están sin poblar, y eso es Sefarad, eso es el Negev. Y entonces, pues allí tiene que estar esa iglesia dando la acogida en tiendas de campaña o en caravanas o en no sé cómo, no sé. Y bendiciendo y transportando a los que huyen, protegiéndolos, amparándolos, a los que persiguen, etcétera. Muchos se quedarán sin nada y tendrán que ir pues con las manos vacías, y como han pasado tantas veces, que se les han despojado de todo. Y ahí tendremos que estar. Pero después, cuando el anticristo persiga a la iglesia, ya ha hecho pacto con Israel y por lo tanto deja tranquilo a Israel 3 años y medio, y mira por dónde, esto es tremendo, Israel va a ser el refugio mejor para los que han bendecido a Israel. Y es más, incluso serán bienvenidos, muchos de ellos. O de hecho, ya una gran multitud de ellos, de evangélicos, estarán repoblando el Negev. Porque es así. Porque no van a ser los incrédulos sefaradíes los que van a pensar y tener la revelación y el anhelo de ir a un desierto. ¿De qué? Un desierto a vivir con austeridad. No van a estar dispuestos. Y entonces allí vamos a tener la bendición de estar protegidos con Israel, porque tiene la protección del capo, del jefe del mundo, ¿no? Durante 3 años y medio.
Y todo eso conjugado con la gran sorpresa. ¿Te imaginas que los dos testigos aparezcan? Ay, amigo, eso, claro, muchos van a decir, mira, este viene diciendo que es Elías, o mira, este se presenta como si fuera Elías, o este como si fuera Enoc, pero es que lo que van a hacer va a asombrar al mundo, y eso va a ser una gran oportunidad definitiva, últimas oportunidades definitivas de dos trompetas de Dios proféticas que van a asombrar al mundo y también a revolucionar a Israel. Pero cuando rompa el pacto, el anticristo, ay amigo, tenemos que salir de Israel hacia el último refugio, a esperar después, durante esos 3 años y medio, más 45 días, conforme a las profecías de Daniel, al arrebatamiento. ¿Y ¿quién huirá? Judíos y gentiles. Porque los judíos no van a aceptar adorar a un hombre que se va a proclamar como Dios en el templo restaurado, ¿no? Y van a salir corriendo, huyendo hacia los montes, como una y otra vez se repite en la historia bíblica, que huyen a los montes de Moab. Bien, ahora sí se nos ha ido el tiempo, nos hemos sobrepasado, pero bien, gracias Miguel, gracias Ramón. Gracias. Nos despedimos de todos los amigos de Solidaria TV. Daniel Diez continúa ya en Radio Solidaria.